hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Words Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español, donde tres nativos hablarán en español real sobre un tema relevante para ti, que eres un aprendiz de la lengua. Y hoy más bien nos preguntaremos y responderemos si realmente deberías convertirte en un hiperpolíglota. Así que, vamos. Bueno, hoy vamos a hacer referencia a un video que nos compartió el popular Franco de un creador bastante interesante. Se llama Evildea en español. Evildea. No, ¿cómo es en inglés? Evildea, supongo. Okay. Un nombre interesante. Y también él reaccionando a un video de, iba a decir Megatron, no otra cosa. Megatron, pero es Metatron. Donde hablaban un poquito de esto de ser hiperpolíglota, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ustedes sabían esto? Primero, yo no sabía de este término, de ser hiperpolíglota. Lo había leído, lo había escuchado, pero no había profundizado mucho al respecto, la verdad. O sea, políglotas son 3 o más idiomas y el hiperpolíglota es 4, 5. Es que sí, y como el dominio también de la lengua, no solo creo que habla de la cantidad, sino también de qué tanto dominas cada lengua. Igual, ¿tú quieres resumirnos ahí el video brevemente? O sea, digo. Bueno, se sitúa en una discusión muy interesante sobre ser hiperpolíglota y sobre todo las razones por las cuales puedes llegar a serlo, ¿no? Sí. Diferenciándolo con alguien multilingüe, ¿no? El hiperpolíglota es alguien que aprende 3, 4, 5 o incluso más idiomas, pero a un nivel excepcional. Realmente es una persona no solamente muy dedicada, sino talentosa para esto y que logra altísimos niveles, ¿no? Por otro lado está el multilingüe, que es esta persona que logra comunicarse, logra cierto nivel conversacional, para entablar conversaciones en diferentes idiomas. Y probablemente este último, el multilingüe, yo creo que es lo más popular. Pero una cosa controversial, y creo que eso es algo interesante que podemos dar nuestro punto de vista, es este hype que hay en YouTube, por ejemplo, de pretender o querer mostrarse como un hiperpolíglota, cuando en realidad no eres un hiperpolíglota, sino... Un multilingüe que la sabe mostrar. Exacto. ¿Qué me puede pasar a mí? Obvio. Pero sí, y hay un tema también, una pregunta interesante que ponía Franco aquí, dice, ¿aprender muchos idiomas es impresionante o es una ilusión inflada por internet? Yo creo que es impresionante, ojo, pero, a ver, deja de ser impresionante si realmente no dominas demasiado. Digamos que eres un A2 en 5 lenguas. Deja de ser impresionante porque no eres B2, porque no tienes un dominio amplio de la lengua. Un poco. Deja de ser impresionante. Sí, un poco deja de ser impresionante. Pero para mí ya el multilingüe es bastante impresionante. O sea, es un logro fuerte. Claro, bueno, pero por tener un nivel A2 no diría que manejo la lengua. No diría hablo francés por mi nivel A2. Lo siento, Juan. Depende, porque el otro día tuvimos un episodio, recuerdo, donde hubo fricción, hubo debate sobre qué se consideraba ser bilingüe, ¿no? Yo recuerdo que yo decía, yo me oponía a decir como que cualquiera o es fácil ser bilingüe, porque yo lo llevaba a ese nivel mucho más alto y ahora tengo este término que es multilingüe. Yo creo que la mayoría de personas somos multilingües, los que estamos en esto de los idiomas, pero es difícil llegar a ser bilingüe o políglota. Y también un aspecto, una dimensión que diferencia mucho los multilingües de los hiperpolíglotas o los políglotas es justamente la motivación, ¿no? Que para ser políglota tienes que tener muchísima disciplina y rigor para aprender no solamente a escuchar, hablar, sino también a escribir, leer. Sí. Tienes que adentrarte muchísimo en el idioma, ¿no? Y es difícil sostener ese ritmo. O quizás adentrarte desde temprano, porque yo conozco a un solo políglota, diría yo. No sé si es multilingüe o políglota. No es Juan. No sabía dónde encontrar mi cámara para decir que no es Juan. Pero bueno, comenzó temprano con los idiomas y hablaba muy bien, hablaba perfecto, digo yo, al menos lo que yo podía entender, inglés, francés, holandés
Y después aprendió español un poco más grande, no sé, más en su... Mayor. Sí. Ok. No sé qué quiero decir, si es viejo o no, en su adultez. O sea, sí, no estoy diciendo, no, él no era inteligente, pero creo que también lo ayudó mucho el haberlo aprendido de joven. Y no siento que toda su vida giraba alrededor de los idiomas, Es un buen punto. pero sí estaba metido o sea, siempre los tenía que estar hablando. No era siempre estudiándolos, pero estudiaba en un colegio internacional donde tenía acceso a los tres idiomas. Entonces creo que también las circunstancias tienen que estar jugando a tu favor. Claro. Algo que me pareció interesante del video de Evildea es como él mencionaba, o sea, lo esclavizante que puede ser realmente políglota, ¿no? En algún punto tu vida gira en torno a mantener el ritmo con tus 4 lenguas, ¿no? O sea, porque tú dejas de usar una y realmente se oxida, se va perdiendo poco a poco, si no, dígamelo a mí. Sí. Pero, digo, ¿es realmente útil ser políglota? Sí, yo creo que es muy útil. Aquí ¿O volviendo... más bien, ¿vale la pena el sacrificio, entre comillas? No, lo que pasa es que depende mucho de lo que hablábamos, ¿no? De la motivación realmente para qué lo vas a usar. Si tú no estás expuesto todos los días y no usas este idioma, realmente no puedes argumentar y decir, no, yo soy políglota y me voy a mantener como un políglota, porque no hay manera de hacerlo si no estás concentrado todos los días en mantener y practicar el idioma. Por eso es que esta tendencia de hiperpolíglotas en redes sociales creo que tiene mucho que ver con otras tendencias que hay, como por ejemplo Health Maxine, y como que las personas que, todo gira en torno a la dieta, a dormir bien, a hacer ejercicio. Y a mí me gusta la vida saludable, por ejemplo, pero a veces siento que hay mucha gente en redes que está como que romantizando y que quiere todo perfecto, ¿no? Sí. Y realmente es difícil mantener eso. Al menos si tienes hijos, trabajo, pareja, amigos, una vida, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, parte del video hablaba de cómo es parte de su trabajo y todo bien, pero imagínate tener que dedicarle horas de tu vida, además de tu trabajo, digo, un trabajo normal de oficina, a sostener tus 4 o 5 lenguas. Yo creo que es un laburo, ¿eh? Sí, no creo que sea algo que haces por diversión, como, sí, voy a pasar estas 6 horas solo just for fun. Hay gente que lo hace por diversión. Aprender 4 idiomas, o sea, está bien No, uno. pero sostenerlo, o sea, digo, ya tienes 4 idiomas. Tienes que mantenerlos, ¿no? No sé. Creo que es más, o sea, si tienes un porqué de eso, Ok. por ejemplo, no sé, yo con mi familia, mi esposo es italiano, entonces tengo que hablar italiano con él, pero mi trabajo en inglés y no sé, mi familia es de Venezuela, yo hablo español. Ahí yo mantendría mis 3 idiomas contenta. Naturalmente. Claro. Naturalmente, pero sí, creo que solo por diversión, al menos yo en el ritmo de vida que llevo en este momento, sería imposible. No, a mí me gustaría si tuviera el tiempo, pero porque son trade-off, ¿no? O sea, realmente es sacrificar, entre comillas, algo de tiempo porque realmente hay mucha gente que lo hace por diversión, porque se siente atraída por aprender distintas lenguas. De hecho, yo he conocido personas que son como checks, ¿no? Como que, no, ya sé español, ahora voy por el alemán. Bueno, Virginia es más o menos así, como que está obsesionada con ya habla un poco de italiano, ya es políglota en italiano, o sea, ya maneja el italiano, no diría lo domina, un buen ejemplo de políglota, pero quiere ir por el alemán, ¿no? Por pura diversión, eso es interesante, pero definitivamente es un sacrificio. A ver, habemos, ¿por qué la gente quiere ser políglota? ¿Por qué la gente quiere ser hiperpolíglota? ¿Por qué? Bueno, ahí en este caso está, por ejemplo, Virginia lo quiere por diversión, ¿no? Porque solo por el ejercicio intelectual de empujarse a sí misma y hey, puedo aprender un nuevo idioma, Puede que ¿no? sea medio una modita. ¿Una moda? Sí. No creo, porque Una tendencia. muchas personas ya eran políglotas hace siglos y Antes de Twitter, antes de TikTok también. y no había Duolingo ni programas de intercambio. Bueno, se iban a otros países, Sí. pero no con una institución de aprender idiomas. Yo creo que sí, está por supuesto este desafío intelectual, es algo muy común, pero yo creo que el que en nuestro caso conocemos más
es cuando las personas vienen a aprender español a Worlds Across por una cuestión de conexión con otras personas, ¿no? Y al menos en mi opinión es la motivación más poderosa para mantenerte en el tiempo con este commitment que significa practicar constantemente, porque si no vas perdiéndole la vuelta al idioma, ¿no? Aquí Franco puso algo interesante. ¿Qué pasa si lo haces para impresionar? ¿Tú crees que haya gente...? O sea, no, yo creo que sí, pero ¿cuál es tu posición al respecto? Sí, esa es tu motivación y es lo que te levanta en las mañanas para ponerte a aprender. Está bien, o sea, cada quien tiene una motivación distinta y si uno quiere por impresionar y te funciona, bien, genial. Ahora, yo lo que creo es que, o sea, cuando empiezas a aprender varios idiomas o a practicar varios idiomas en paralelo, no se te empiezan a mezclar un poco. Yo lo he visto en clases, por lo menos tenía un estudiante que estaba súper bien en el español, había avanzado muchísimo porque estaba así como full constancia y después dijo, no, ya yo estoy súper bien acá, voy a aprender francés. Y ha hecho, o sea, una mezclada de los dos idiomas, después como que no se hallaba entre uno y otro y dijo como, no, ahora pausó el español, dijo como, no puedo estar con las dos cosas, pausó el español para seguir con el francés. Entonces, es complicado también querer mantener todo en simultáneo. Creo que sí, se te empiezan a mezclar los cables. Creo que eso es algo que le pasa incluso a los niños que están en hogares de varias lenguas y empiezan a, no sé, a usar palabras, pero lo hacen de manera inconsciente, porque simplemente están inmersos en eso, pero también le pasa a muchos adultos, como este caso que mencionas. Creo que es normal, yo no lo veo como una desventaja, o sea, yo más bien lo veo como una ventaja, sobre todo si estás hablando, digo, en un momento dado, ¿no? Al principio, ya después como que si eres alguien que se supone fluido en un idioma, y de manera aleatoria combinas, no sé, ruso con ucraniano, pues ya se siente mal, ¿no? Pero si estás aprendiendo francés, bueno, has estado tiempo aprendiendo francés, y de repente usas español como recurso, lo digo, y sirve mucho con el portugués, con el español y el portugués, que de repente, para no cortar el discurso, usas como recurso tu español y le metes el portuñol. Yo creo que, sobre todo al principio, y cuando tu objetivo es darte a entender, creo que es algo válido. No digo no le digo que lo hagas siempre, pero al principio no está mal. Es un recurso, te haces entender. Está bien. Yo siempre estaba a favor de hacerse entender, como sea. Estaba pensando ya volviendo un punto atrás a lo de una moda estimulada por las redes sociales y tal, y es verdad, siempre ha existido, pero estoy pensando ahorita por lo menos Duolingo, ¿no? Duolingo de alguna manera estimula eso. En estos días empecé Duolingo en alemán. Oh my God. Sí. Y decía como que 2 semanas sin practicar tu alemán. Empecé, lo abandoné. Pero decía, y bueno, obviamente el emoji de Duolingo. Digo, también esto estimula que, no sé si aprender en paralelo, pero al menos tener la posibilidad de estar practicando distintos idiomas al mismo tiempo, no necesariamente al mismo tiempo. Pero dices que lo estás haciendo por moda. Porque empezaste por ahí. O sea, ¿Qué quieres salir? Era para poder decirlo acá en el podcast. Para confesarlo que, puede ser que haya sentido un poquito de presión porque es algo que todo el mundo está haciendo, ¿no? Es que de hecho un poco de FOMO. Hay presión social digamos, en esferas sociales en el trabajo, por ejemplo. Entonces hablan de que, ok, ¿qué tan aware de la cultura, de las demás culturas eres, ¿no? Y a veces se siente un poco, incluso se siente como algo negativo cuando a veces, por ejemplo, juzgan a Messi porque dicen, Messi no habla inglés. O juzgan incluso a políticos porque no aprenden un segundo idioma, que tal vez es una minoría importante en ese país. Incluso juzgan hasta por la pronunciación. O sea, puedes saberlo, pero si tu pronunciación no es buena, eso directamente puede hablar de alguna manera de tu educación, ¿no? Sí. Y, ojo, qué presión. Entonces, de hecho, en estos días, hace par de días estaba viendo un sketch de Saturday Night Live y estaban como un grupo en una cena y era uno de ellos dice, o sea, estaban intentando entre todos ser quién era más humilde, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, y yo estoy ayudando a niños pobres o algo así,
y lo hago en español. Y era como que a veces también se crea ese FOMO de, Sí. hey, de quién es como que más consciente de lo que pasa en el mundo, quién ayuda más. Obviamente, nada, era una broma, ¿no? Pero a veces la gente cae en eso, en esa moda, simplemente. Es un elephant in the room, pero realmente también pasa. O sea, tú también empezaste con Duolingo y con tu francés. Bueno, pero por crecimiento personal, Juan. Pero sí, yo creo que no deja de ser algo que, aunque no lo queramos ver, no sé si todo el mundo lo quiera admitir, también da como estatus, como que tu Sí, bueno. ego se alimenta en el que, sí, ya alemán también y tal, y no llego. Por su racha de 5 días de Duolingo, Juan ya metió alemán en su el currículum. Sí, exactamente. Pero bueno, es algo también es una realidad, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué preferirían? ¿Cuál es su posición? Hablar 2 idiomas muy bien, pero muy bien, nativos, o hablar 5, obviamente hablan su idioma nativo, y 4 más, ahí medio pelo, como diría Franco. Depende mucho la motivación. Hoy, Si tú eres, Osmel. o sea, para mí sirve 5 idiomas si yo los puedo elegir, ¿no? Obviamente. Claro. Si los puedo elegir, para mí sería mejor hablar, ser conversacional, poder comunicarme en 5 idiomas que en 2 de manera perfecta, porque tengo ya un camino recorrido en 5 idiomas y va a ser más fácil avanzar que si solamente domino muy bien 2, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Puedo quedarme con el nivel de inglés que ya tengo? Porque si No, es así, no. claro. Mira, tengo el Aumentas tu inglés a español. tu máxima potencia y el No, español. tengo el español. Me quedo con mi inglés que está ahí y 3 más en nivel B1. Yo también voy por los 5. Sí, todos, obviamente, todos vamos por los 5. Todos vamos por los 5, yo Pero no sé. depende, por eso Sí. preguntaba, ¿no? Porque si eres un profesional, ¿no? De traducción o de hacer ¿cómo es? Interpretación en vivo. Y tal vez hablas chino, mandarín a la perfección e inglés a la perfección. Digo que tal vez preferirías dominar muy bien, Sí. ser excepcional en esos 2 idiomas porque vas a tener muchísimo trabajo, o sea, es Mucho inglés dinero. y mandarín. En cambio que decir, no, bueno, sí, yo puedo traducir. Yo le meto. Yo hago el trabajo. Es como el clásico cuando un amigo en clase, cuando estudiaba en primaria, y que hablas inglés. Sí, yo lo entiendo. No lo hablo, pero lo entiendo. Pero lo Lo que me entiendo cuesta- y lo escribo bien. Que no sé Y qué. cuando era el momento del examen, no, es que es muy rápido, pero pasa. Pero bueno, la realidad es, ya para ir cerrando, una pregunta clásica, pero vamos a traerla de vuelta a la mesa. ¿Qué significa realmente hablar un idioma? O sea, ¿en qué punto es check de se logró? Yo me mantengo en que cuando puedes mantener una conversación, darte a En la calle. entender, sí. O sea, Ok. cuando puedes... Dame un escenario en la calle que tú digas, si hablo un idioma, a ver si lo logré. En francés. A ver, estás en un bar y alguien se acerca a hablarte y puedes pasar 2 horas hablando con la misma 2 horas. persona. Wow. Bueno, no lo logré. 45 minutos. Juan el otro día no entendía al mesonero que estaba hablando español argentino. Es verdad, pero estuvo difícil. En mi defensa estuvo difícil. Yo voy, pero yo reduzco un poco el tiempo. O sea, si puedes Bueno. sostener una conversación casual de unos 30 minutos sobre 45. vida cotidiana, trabajo y tal, yo creo que está bien. Ya hablas ese idioma, coincido. Para mí también 30 minutos está bien. Que sea un extraño, le añade esa capa de complejidad necesaria para validar realmente que hayas aprendido ese idioma. No le hagan caso a todos los que están en YouTube diciendo que hablan yo no sé cuántos idiomas realmente y no muestran las pruebas porque en realidad es fácil decir que como... Alguien por acá, sí, yo hablo alemán. No lo dijo, no dijo que habla alemán, ¿no? Pero hay personas... Pero ha dicho que habla francés y no ha Sí, mostrado sí, las sí. pruebas. Hay personas que dicen que hablan 10 idiomas, 6 idiomas y realmente no tienen
ese nivel no son capaces de comunicarse, simplemente lo hacen un poco por vanidad, ¿no? Como por crear esa sensación de progreso rápido, y la realidad es que aprender un idioma toma muchísimo tiempo, años, décadas incluso a veces, así que no se preocupen por eso. Me gustaría saber cuántas horas le han dedicado las personas que ven el podcast a su español, si lo tienen medido, ¿no? Porque ya que nos estén escuchando manejan, que están escuchando a Vicky, Si me están entendiendo, dense un aplauso porque no es tan fácil. Sí, cuántas horas en los comentarios, y para ustedes qué significa realmente hablar un idioma, ¿no? Ahí cuál es su perspectiva. Quería también invitarlos a ver la Words Across Story de Dan, que habla no solo español, sino habla un gran venezolano, lo van a escuchar. Ya cuenta como políglota. Sí, casi cuenta como venezolano. O sea, vayan y véanlo. Y bueno, señores, nos vemos en el próximo episodio de Words Across Spanish Podcast. Chao. Chao.